En el capítulo anterior, principalmente pudimos ver los métodos para instalación de ductos y cables de fibra óptica, junto con algunos errores comunes. En este capítulo, los introduciremos a los métodos de instalación para cables aéreos y algunos de los problemas más comunes durante la instalación. Antes que nada, empezaremos introduciéndolos a los cables ópticos aéreos. Protocolos de seguridad. Los requerimientos para la descarga del carrete y pruebas ópticas son las mismas utilizadas para los cables en el escenario subterráneo. En esta parte no se darán más detalles. En esta parte mostraremos cómo realizar la preparación de los cables ópticos para su instalación utilizando las herramientas u materiales misceláneas. Instalaciones de los cables ópticos aéreos, así como todos los materiales auxiliares, reserva del cable e instalación de una FAT. Esta sección describe cómo realizar la preparación de las herramientas y materiales para la instalación del cable óptico aéreo. Primero comience la sesión. El líder encargado de la construcción le deberá dar información sobre la seguridad a los miembros del equipo. Esto incluye precauciones y actividades. Herramientas a utilizar durante la construcción. Parte 2. Tracción y tendido de cables ópticos aéreos. Al tirar y tender cables ópticos aéreos. Hay 4 partes principales que incluyen el entorno de trabajo y la preparación de herramientas, como la escalera dieléctrica, instalación de la cuerda de tensión y la cubierta de malla para la polea de tensión del cable óptico. En total, 4 partes de tensión por cable de fibra óptica. Hablemos de estas 4 secciones por separado. Ahora en el video vemos una tira de advertencia alrededor del sitio de trabajo. El instalador colocó la escalera en el poste de concreto. Los instaladores usan cinturones de seguridad llamados bandola para trabajos de gran altura. Este paso es instalar la polea de tensión del cable. El instalador subió la escalera al sitio de trabajo para la protección de la cuadrilla en el suelo y abróchese los cinturones de seguridad lo antes posible. Use el cable de la hebilla de la polea para instalar la polea de tensión en el cable óptico y la polea de guía del cable. A continuación, presentaremos la fabricación de cuerdas y redes de tensión. Cuando la polea de tensión del cable esté lisa, prepare la cuerda de tensión en el suelo. Paso 1. Coloque la malla metálica en la punta del cable. Use la cinta adhesiva para envolver los extremos de la malla metálica. El segundo paso es conectar el extremo del cordón a la punta del mismo utilizando un desarmador. Finalmente, fije la cuerda de tensión a un extremo de la fijación. Use bridas para atar los cables adicionales en los extremos de manera uniforme. Después de realizar la cuerda de tensión y la cubierta de la red, esta sección describe la instalación de cables ópticos. Primero, el instalador lleva el soporte de conexión. La cuerda de tensión del cable de fibra óptica está bajo la protección del personal de apoyo en tierra y sube la escalera hasta el punto de instalación y pasa la punta de la cuerda a través de la polea en la dirección de la tensión del cable.
El personal que realiza la tensión de los cables ópticos de tierra debe mantener el ángulo de jalado adecuado y tirar primero de la cuerda de tensión, usando la polea de nylon que cumple con los requisitos compuestos para que el cable óptico siga una línea y tensión correcta. El ángulo máximo del nivel para la tensión en línea no debe ser superior a 27 grados para cumplir con el requisito de radio de curvatura dinámico del cable óptico. Cuando la punta del cable pasa a través de la polea superior, tirar del cable utilizando la tensión de manera uniforme a lo largo de la ruta de tensión. En la barra de continuidad del sector, la cuerda de tensión se conduce a través de la polea utilizando el mismo método que la polea superior. Al mismo tiempo, guíe el cable óptico a través de la polea en línea recta. Durante la tensión del cable óptico, se requieren 8 bandejas para el cable óptico y ángulo del mismo, como se muestra en el siguiente video. Después de sacar los cables ópticos de la bandeja de cables, deben desarrollarse completamente y luego enrollarse en una forma ordenada de 8 caracteres. No tire a la fuerza ni tire del cable y coloque un paño protector de lluvia a prueba de humedad en el lugar donde queda la bandeja del cable. No permita que el cable óptico toque el suelo directamente para evitar que los objetos afilados y duros en el suelo rayen la cubierta exterior del cable óptico. Esta sección describe la distribución del personal y la velocidad de transporte de los cables ópticos. El personal de instalación del cable debe mantener un ángulo amplio y una velocidad constante para tirar del cable a lo largo de la ruta. El cable óptico debe estar en un ángulo suficientemente grande con la polea. Evite que el radio de curvatura dinámico del cable óptico sea inferior a 20 veces el diámetro del cable durante la tensión del cable. Durante el tendido de cable, observe los medidores de cable para evitar que la velocidad de estiramiento del cable sea demasiado rápida. Además, el personal de instalación del cable debe distribuirse a una distancia aproximada de 15 metros. El tensado del cable óptico en el punto de transferencia. En el video vemos el cable instalado en un ángulo de 90 grados. El personal adecuado para tender cables ópticos en la sección de fijación del cable óptico. Mantenga la distancia entre el personal de unos 15 metros. Preinstale las poleas guía en la barra de continuidad. Además, el cable óptico debe estar en un ángulo suficientemente grande con respecto a la polea. Evite que el radio de curvatura dinámico del cable óptico sea inferior a 20 veces el diámetro del cable durante la tensión. En el otro extremo de la tensión del cable óptico, distribuya el cable a una distancia de aproximadamente 15 metros. Manténgalo jalado y tensado con velocidad uniforme. En la última sesión presentaremos algunos ejemplos durante la instalación del cable óptico. Cuando el cable óptico necesita cruzar la carretera u otros obstáculos. El personal debe de estar
de guardia para guiar el tráfico y garantizar una instalación fluida. Se deberá coordinar las acciones del personal en el extremo lejano y en el extremo cercano. La tercera parte introduce principalmente a la instalación de misceláneos comunes y el almacenamiento correcto de cables ópticos. En primer lugar, introduciremos la instalación de herrajes de tensión y la instalación del cable en un cambio de dirección. En el video, el personal de instalación de hardware se muestra en el suelo utilizando el método de bobinado del cable. Primero, separe el cable trenzado y con el apoyo de 2 personas, ate el preformado al cable óptico. A continuación, presentaremos la instalación del preformado en el poste. Instale el cable de acuerdo con el método que se muestra. Después de apretar el cable óptico con un tensor de cable, preste atención para mantener un cierto arco durante el proceso de apriete. Evite que la tensión de los cables ópticos sea superior a las especificaciones técnicas. Fije el preformado al herraje instalado en el poste. Luego, el preformado se enroscará en el cable óptico. A continuación, presentaremos la instalación de los accesorios de suspensión. Preseleccione y combine los accesorios en el suelo, no directamente en el poste. Por lo tanto, se requiere fijar el aro adecuadamente con la altura correcta para garantizar que el herraje quede apuntado en línea recta. Instale el cable en el herraje de suspensión después de que el cable esté bien instalado y sujetarlos con las herramientas necesarias. La caja del conector se fija horizontalmente en el cable de acero o verticalmente en el herraje del poste. En la imagen vemos que la caja de conexiones está fijada horizontalmente en el cable de acero. Deje los lobs en donde se indica. La cubierta del cable de fibra óptica deberá estar removida al 100% y el radio de curvatura estático del cable óptico debe de ser más de 10 veces el diámetro del cable óptico. Mida el eje X y el eje Y del cable óptico con una cinta métrica. Después de cumplir con los requisitos, ate los cables ópticos en los bastidores de cables. En la última parte, presentaremos brevemente el ejemplo de instalación del FAT. La altura de instalación del FAT debe cumplir los requerimientos de diseño. La altura debe estar por encima del alcance de los adultos. Por último, pero no menos importante, presentaremos cómo reparar el FAT y cómo conectar correctamente los cables ópticos. Los cables que entran y salen a través de diferentes canales deben enrollarse perfectamente en la raqueta para formar el lob. Además, los cables deben cumplir con el radio de curvatura estático. Los cables están agrupados perfectamente con bridas, cinchos. Nota: las bridas o cinchos no deben estar demasiado apretados.
se debe reservar un cierto grado de redundancia. Mientras tanto, la FAT debe estar firme y fijada en la posición de instalación como se muestra en la figura. Este es el final del curso principal sobre la instalación de cables ópticos aéreos. En el próximo capítulo presentaremos los problemas comunes con la instalación de cables ópticos aéreos. Gracias.